Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias de vuelta a CLAS por la oportunidad de invitarme a compartir con ustedes este momento. Les cuento un poco lo que pensé para nuestro encuentro de hoy. Ustedes saben que la semana pasada tuvimos un encuentro similar. Vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto político en el marco de la determinación de la política económica del gobierno. Vamos a repasar variables duras. Y vamos a terminar hablando de dos temas que no se suelen abordar en las conferencias en donde se habla de economía, y una es la importancia del valor agregado y qué tan relevante es, bueno, CLAS es un muy buen ejemplo de eso, la necesidad de agregar valor para ser más productivos. Y finalmente, si ustedes me lo permiten, voy a intentar correr la cortina del presente y mirar hacia adelante, hacia el futuro, para compartir con ustedes un poco de lo que viene más allá de lo que tenemos frente a nosotros, lo que viene después de lo que viene. Así que, sin más rodeos, arranquemos en lo que hace a el contexto político local. Miren, una de las características que tiene que ver con mi actividad profesional, ustedes saben, yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, yo compartí muchos años los pasillos de la facultad con el ministro anterior, con Kicillof. Solo compartía el pasillo, pero lo cierto es que tenía como bastante conocimiento de del secretario de Comercio que estuvo en su gestión, Augusto Costa, en fin. Había bastante diálogo. Cuando llegaron a la gestión, se cerraron como un puño, no hablaron más con nadie, mandabas un WhatsApp, te clavaban el visto y no te contestaban nada. Este gobierno tiene una diferencia sustancial con el anterior, ya la verdad que no los conocía de antes, pero efectivamente lo que se nota es una voluntad de dialogar, una voluntad de conversar con los distintos actores, pensemos o no pensemos igual, que es muy distinta de la del gobierno anterior. Es parecida a los gobiernos anteriores, en donde el diálogo era una cosa bastante habitual. La conclusión o lo que permite justamente la chance de dialogar con los distintos actores que hacen a la política de gestión del gobierno nacional es tener de primera mano una impresión de cómo se ve el gobierno a sí mismo. ¿Qué percepción tiene de sí mismo el gobierno? Y en este sentido, lo que yo digo siempre es que ellos se ven como que están pavimentando una ruta. ¿Y qué pasa? Bueno, acá veníamos justamente en la 34, estaban agrandándola, pavimentándola. ¿Qué pasa cuando se pavimenta una ruta? Bueno, cuando se pavimenta una ruta ocurren dos efectos. Uno es de corto plazo y otro es de largo plazo. El de corto plazo es que nos hincha todo la bola porque estamos en la fila que no avanza más, que genera una incomodidad transitoria. Y el de largo plazo es que todos estamos mejor porque si le agregas una mano, por ejemplo, a la ruta, todos tenemos mayor facilidad para circular. Yo soy santafesino, ahora podemos ir por autovía derecho de Buenos Aires hasta mi ciudad. Quiero decir, es más sencillo circular a partir del resultado justamente que se obtiene luego de esta acción. El gobierno se ve a sí mismo, por lo menos esto es lo que uno puede sacar como conclusión a partir justamente del diálogo con los funcionarios, se ven como que están pavimentando una ruta y que por lo tanto la Argentina está transitando una incomodidad de orden momentáneo, transitorio, de corto plazo, para que luego la Argentina transite un escenario de mayor holgura fiscal, financiera, que le permita justamente un proceso de desarrollo sostenido. El gobierno veía este proceso con final más claro a fin del año pasado y se empezó a estirar, a correr. La meta se les corrió entre 3 y 6 meses. Y claro, hoy la situación es bastante más complicada porque la percepción que tienen del entendimiento de que están pasando por una incomodidad transitoria no termina de encajar en las expectativas de la gente, que algunos la ven muy bien en la economía y otros la ven lo suficientemente mal como para que el panorama político ofrezca no alternativas necesariamente de la oposición por ahí más pro mercado, más normal, sino alternativas que tienen que ver con literalmente volver al modelo anterior, ¿sí? Que son las alternativas en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, y para poner en claro justamente lo que tiene que ver con la dinámica del gobierno,
vamos a repasar, yo no sé si... No, se pierde el láser. Bueno, miren, sigan conmigo. Bueno, las dos líneas que hay acá, la celeste, la de arriba, la superior, es la imagen de confianza en el gobierno, que tiene basamento en la mirada que tiene la sociedad respecto de honestidad y capacidad de gobierno. Y la de abajo es la imagen de confianza del consumidor. Dos datos para mirar. Desde que asumió Mauricio, la imagen de confianza de gobierno creció sustancialmente comparado con lo que le dejó el presidente más corto de la historia del mundo, Pinedo, que duró 12 horas, no sé si se acuerdan, pero fue presidente el chabón. Bien. Y la imagen de confianza del consumidor, que está peor. El gobierno esperaba que ya estuviera bastante mejor la imagen de confianza del gobierno. ¿A dónde pensó el gobierno que tenía que hacer piso? Perdón, la imagen de confianza del consumidor. ¿Dónde veía piso el gobierno? El gobierno veía piso, sigan mi dedo acá, en enero. ¿Ven cómo en enero hace una pancita, hace una línea para abajo? Eso es el comienzo del año. Mauricio esperaba que ahí se hiciera plana justamente en enero del 17 y después empezara a tener un recorrido ascendente. Bueno, vino precios transparentes que no funcionó, el escándalo del correo, el aumento de la baja de 20 pesos a los jubilados. Eso lastimó el promedio de confianza del consumidor sin que haya de fondo nada demasiado grave en términos macroeconómicos como para que quede lastimado justamente ese proceso. Luego vino el 1 de abril, el gobierno retomó la iniciativa política en la Argentina a partir de la marcha del 1 de abril, muy importante por cierto, y fíjense ustedes cómo en abril, es decir, del 2017, acá arriba, hay un aumento tanto en confianza de gobierno como en confianza de consumidor. Esto es interesante desde el punto de vista económico porque abril respecto de marzo no mostró ningún cambio macroeconómico severo. No pasó nada con el dólar, no pasó nada con los precios, no pasó nada con nada y sin embargo voló la imagen de confianza del consumidor. Nota de pie de página. ¿Qué significa esto? Significa que la política está incidiendo por primera vez y como nunca antes en la trayectoria de la variable, no la de arriba, confianza del gobierno, sino en la confianza del consumidor. Es decir, depende cómo miramos lo que pasa en la política, tenemos nuestro desempeño como consumidores. Y eso no pasaba antes, no le pasaba ni siquiera a Cristina. De hecho, si ustedes miran, por ejemplo, enero del 2015, aquí arriba, ¿lo ven? Acá arriba, ¿ven cómo la imagen de confianza de gobierno, la celeste cruza, hace como una V hacia abajo y corta la raya de abajo? Ese fue el asesinato del fiscal Nisman. Es decir, hubo un problema en la confianza del gobierno, pero la economía, miren lo que pasó. Nada. No se resintió. Bueno, en el 2017 cambió eso. Ahora bien, ¿qué me permite pensar esto? Bueno, esto me permite pensar que la dinámica política es muy volátil en términos del impacto que tiene en el bolsillo que perciben los votantes y por lo tanto, fíjense cómo recupera en abril, mantiene en mayo del 2017 y cae en junio. Cayó 8% la confianza del consumidor en junio. Alerta para el gobierno, que para definir los candidatos en provincia estuvo mirando esto y 1000 variables más hasta último momento. Atentos con eso, porque cuando cae la confianza del consumidor, por el otro lado, sube quien capitaliza más rápidamente la caída en la confianza del consumidor, que es la oposición y más precisamente Cristina. Dicho esto, vamos a repasar el panorama macroeconómico y sectorial, que tiene aquí un par de variables que me parece que es importante que repasemos juntos. Un PBI creciendo muy poquito, 0,33, el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado. El consumo privado 0,92, lo bueno es que es positivo, lo malo es que es muy chiquito lo que se está moviendo. La inversión creciendo 3%, otra vez muy poquitito. Consumo público un punto arriba, las expo que se caen, las importaciones que suben. Esta es una foto en donde o hacen una campaña brillante o van a tener las elecciones complicadas en algunos distritos. ¿Se entiende? Porque esto es lo que significa que el bolsillo no está bien. No está bien. Y esto, por supuesto, el gobierno lo tiene súper claro, súper claro.
Para que la economía argentina crezca, el gobierno apuesta a que se dé esto. Lo que ven ustedes es 2,9% el crecimiento estimado, la curva por encima que se ve ahí en amarillo, 2,3% el promedio del año pasado. Y lo que ven son distintos gráficos que nos muestran justamente cómo el primer trimestre, que dice 1,17, de vuelta no tengo el láser para mostrarle, lo que observan acá es el crecimiento respecto del cuarto trimestre del año pasado. El dato interesante es que para que la economía crezca a 2,9 vamos a tener un tercer y un cuarto trimestre robustos en materia de crecimiento, creciendo punta contra punta, cuarto trimestre de este año contra el cuarto trimestre del año anterior, con un crecimiento sólido. Lo que pasa es que ya tendría que haber empezado eso. Y la economía hasta acá es un rastrojero. No está, sí, anda, pero está medio lenta. Y esto es otro factor de preocupación para el gobierno, que estimaba que este número fuera 3,5 para este año. ¿Sí? Esto es un dato para tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con el consumo? ¿Por qué el consumo no levanta? ¿Cuáles son los efectos, los elementos que impactan justamente en la contracción del consumo? Entonces, siempre se explica caída del salario real. Bueno, yo les voy a explicar cuáles son los dos efectos que impactan en la contracción del consumo, pero con un ejemplo distinto que tiene que ver justamente con pensarlo en términos de litros de leche. Los dos efectos que impactan en la caída del consumo son, uno, el efecto que se llama salario real, poder de compra del salario. Dos, el efecto sustitución. Efecto salario real se llama efecto renta y el segundo, el efecto sustitución. Vamos a tomar el ejemplo concretamente aquí. Lo que ustedes ven es, si yo en el año 2015, fin del 2015, con mi sueldo me podía comprar 100 litros de leche, a fin del año 2016 me podía comprar 93,5 litros de leche. ¿Sí? Ahora bien, hacia adentro del salario ocurre otro efecto adicional, que es, me puedo comprar 100 litros, 93,5. ¿Cuánto destino de mi salario para pagar aquello que tengo que pagar sí o sí? Luz, gas, agua, transporte. Que es inflexible, porque si la luz aumenta, o apago la bombita o la pago, pero no puedo no pagar la boleta de la luz. Bueno, el total respecto de mi salario, en una representación, era 1,2 litros de leche en el año 2015. Fíjense ustedes que en el año 2016 se fue a 2,3. Es decir, los precios de la luz, el agua, el gas y el transporte aumentaron mucho más que lo que aumentaron los precios. Y por lo tanto, el peso que tienen respecto de mi ingreso es mayor. De modo que el salario disponible para consumir, que es la primera vez que lo mencionamos, que es este que dice disponible, cayó mucho más que lo que cayó el salario real. ¿Se entiende? Ahora bien, estos dos efectos el año pasado fueron en la misma dirección. O sea, el salario real se contrajo y además hubo un aumento justamente en el peso de los servicios, contrayendo doblemente el salario disponible. Ahora bien, por otra parte, este año se espera que los efectos sean inversos y de acá hasta el fin del mandato de Mauricio o del primer mandato de Mauricio. ¿Qué quiero decir con esto? Este año se supone que los precios van a perder la carrera contra los salarios. Todavía no la pierden, se supone que van a perder la carrera contra los salarios. O sea, que voy a terminar pudiendo comprar 96,3 litros de leche, más que lo que era en 2016. Pero, nuevamente, los servicios van a aumentar su peso respecto al total y por lo tanto el salario disponible va a crecer, pero menos que lo que crece el salario real. Esta conceptualización es importante entender porque esto va a pasar hasta el final, hasta 2019. Es decir, siempre de acá en adelante vamos a tener que los servicios aumentan más que el promedio de los precios. Y eso afecta el consumo. Afecta el consumo, digamos, retrayendo parte del aumento del salario real. Bien, ¿cuáles son los elementos que están en el fundamento central
de la recuperación justamente del consumo y de la economía hacia este año o hacia los años siguientes. Primero, los resultados del blanqueo fiscal. Los resultados del blanqueo fiscal son muy importantes porque tienen tienen dos elementos centrales. Que el primero, ¿cuál es? Es que la magnitud del blanqueo expresa claramente la voluntad de confiar en un proceso distinto del anterior. ¿Qué tan grande? Y tan grande como ven ustedes ahí. El blanqueo de Cristina fue 2.500 millones de dólares y el de Mauricio fue 116.800. Pero por otra parte, nos permite entender también que no siempre cuando tomamos una decisión económica, consideramos estrictamente las variables económicas. Esto se lo digo yo a los funcionarios del gobierno que están todo el día con la tabla de Excel. Y este es un buen ejemplo. Con Cristina el blanqueo era mucho más barato. ¿Se acordaron? El SEDIN, el BAADE, valía 0 el BAADE, 1 el SEDIN. Con Mauricio valía 10% y sin embargo era mucho más caro y sin embargo se blanqueó mucho más. ¿Por qué? Porque la percepción respecto de la protección de la propiedad privada por parte de esta gestión es mucho mayor que la de la gestión anterior. Y es importante porque eso es una cosa inmedible. Si no, esto se llama confianza. Ahora, esta confianza no es completa, porque la elección en términos del contradictor principal que Mauricio eligió para estas elecciones hace que ese dinero, al momento de convertirse en una inversión real en la economía, esté frenado. Porque si la polarización de Macri fuera con Massa, con Urtubey, con Randazzo, con Bossio, para poner opositores, con Pichetto, elijan ustedes, probablemente la dinámica de la inversión sería otra. Ahora, es cuestión de hacer, y no estoy haciendo acá una cuestión de política partidaria, es lógica de colegio secundario. Si en el gobierno anterior el blanqueo fue este cosito que está acá, y en el gobierno actual este blanqueo está acá, está claro que si la alternativa es que vuelva a lo que estaba, la voluntad de invertir es equivalente a lo que ven ahí, nada. Entonces, ¿qué te pasa cuando hablas con el mercado? Los inversores de afuera, los de acá, te dicen, lo que pasa, Tombo, es que si pierde Mauricio contra cualquier opositor, yo ni me preguntaría si invierto o no, porque son todos pro mercado, pero yo, y te lo dicen algunos kirchneristas, mira, yo blanqueé con Mauricio, porque estoy seguro que, aunque no me guste el tipo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Lo que hay atrás, digo, es conceptual. Si lo que vuelve es con quien yo decidí no blanquear, para invertir voy a esperar a ver qué pasa en octubre. ¿Es razonable? Sí lo es. Ahora, esa es responsabilidad del gobierno, que eligió como que para buscar el contradictor eligió esa apuesta. ¿Sí? Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en la economía, claro que las tiene. Las inversiones no terminan de llegar. Entonces, la vuelta por el mundo con los inversores, en la necesaria vuelta al mundo de la Argentina, lo único que hicimos fue pasar la gorra, no traer socios. Porque finalmente, justamente, está tan electoralizada la política económica, no tanto la monetaria, pero sí la política, el resto de la política económica, que tiene estos efectos. Ahora, por otra parte, sí es cierto que hay elementos que se ven cuando uno transita las rutas que hacen justamente a la dinámica que también apuesta el gobierno, que son los que tienen que ver con la obra pública. Está volando la obra pública con mucha densidad, con mucha diversidad. Es una obra pública voluminosa en términos de plata, densa en términos del tipo de obra y que capilarmente está tomando todo el país. Y tiene probablemente un elemento allí que es una de las fortalezas del gobierno, ¿sí? Genera empleo y, por supuesto, mejora el entramado productivo de la Argentina sin lugar a dudas. Votos, difícil, porque la obra pública, sobre todo la obra de infraestructura vial, los votantes, por ahí no, se ve cuando está terminada, cuando eso genera una mejora en los costos de logística, eso mejora una mejor inversión y así. Pero lo que sí se va a notar este año tiene que ver con la reparación histórica de los jubilados,
que claramente es una ley que votó todo el Parlamento en la época en la que dialogaba el Parlamento. El año pasado el Parlamento trabajó muy bien y es una ley que permite un doble efecto: la recomposición de haberes del 42% de los jubilados y pensionados, y por otra parte el cobro de los juicios de casi 2 millones de jubilados que algunos tenían iniciado el juicio y otros no. Eso cuesta más o menos 250.000 millones de pesos. Es una erogación enorme, se da en 3 años, pero lubrica toda otra parte de la economía, porque un jubilado que cobra 500.000, 800.000, 1 millón, tiene una baja propensión marginal a ahorrar, o sea, no se la queda para ver qué hace más adelante, a los 78. O se la gasta o la reparte con los chicos. Y eso también está en la base de la dinámica que se expresa en el aumento de, también lo que tiene que ver con el blanqueo, en la dinámica que se expresa en el aumento de patentamientos y en el aumento de ventas, sobre todo con hipotecas, sobre todo porque la herramienta de la hipoteca está, y por otra parte porque el pago inicial muchas veces termina siendo facilitado por abuelos, por padres que cobran este juicio y tienen para darle una mano justamente a los que no tenían para juntar lo que se llama down payment o el 20% inicial para comprar una casa. Todo igual en términos de cantidad de gente afecta las hipotecas a poca gente todavía, ¿sí? Está creciendo, es una gran oportunidad, pero no es algo determinante. Lo que sí es determinante es que van a volcar un montón de plata en el mercado y eso se va a notar, se va a notar. En términos de la política monetaria, lo que quiero repasar y compartir con ustedes tiene que ver con la famosa LEBAC, que es la tasa que utiliza el Banco Central para tratar de controlar, de contener la expansión monetaria y por lo tanto la inflación. Se ve claramente en la línea amarilla, que es la LEBAC, y la línea azul, que es el billete, dólar. Bueno, efectivamente lo que podemos ver es que en la medida en que la tasa de las LEBAC se mantiene, bueno, en ahora 25,5, el billete es el billete del cierre del día de ayer, 16,52. Bueno, funciona, sí, con un costo, por supuesto, la producción. Porque hoy producir con esa tasa es, bueno, por lo menos una invitación a pensar qué me conviene hacer. Si me conviene producir o si me conviene invertir en el LEBAC. Pero lo más complicado no es eso. Lo más complicado es cómo aumentó el volumen del LEBAC, que cae en la última suscripción porque el gobierno emitió un bono, pero lo importante de entender, el volumen del LEBAC es la línea celeste, es una bola de nieve de estas LEBAC que emite el Banco Central, que crece y crece y que es, no digo grave, pero es para mirar, es preocupante. En términos de inflación, nosotros esperamos un junio, en realidad el mercado, expectativa, espera 1,20, nosotros vemos, estamos cerrando el número hoy, entre 1,4 y 1,7, complicado, porque se esperaba que junio fuera menor que mayo. Y para cumplir la expectativa del gobierno que te dice 17 como máximo, era de 12 a 17, no sé si se acuerdan, tendríamos que tener una inflación de julio a fin de año de 0,74. Imposible o muy poco probable. De modo que vamos a quedar más cerca de la expectativa anual que tiene el mercado, perdón, ahí estamos, que está en 21,6. Ahora bien, ¿es preocupante, está mal que sea 21,6 contra 17 que había planteado el Banco Central? Bueno, acá hay un problema que tiene que ver con lo siguiente. En realidad, el gobierno planteó piso 12, techo 17, la media te da, por supuesto, mucho menos que 17, te da 14,5, pero la otra cuestión es que 21 es algo así como un cuarto más que 17. Y no es menor el tema de que el Banco Central le pifie con la expectativa de inflación, porque la expectativa que pone el Banco Central es lo que determina la negociación de la paritaria. El gobierno toma el dato de inflación que prevé el Banco Central y hace su presupuesto.
El año pasado dijeron 25, fue 40. Ahora dijeron 17, va a ser 21, 22. Entonces, cuando te sentás con el sindicato a discutir, lo que te van a pedir es un cuarto más de lo que dice tu Banco Central, y no está bueno eso. Lo que sí es positivo es que la dinámica inflacionaria hacia adelante es descendiente. O sea, todos acuerdan que con esta política monetaria la inflación va a tener un camino descendiente. Y eso, por supuesto, es positivo y es un elemento para tomar cuando ustedes piensan tomar deuda. Lo que tienen que tener en cuenta justamente no es la inflación del año, sino, bueno, la trayectoria de la inflación. Porque si toman deuda a una tasa fija, tienen que tener esto muy en cuenta. De hecho, tomar deuda a tasa fija a comienzos del año no es lo mismo que ahora. Porque 21,6 es la inflación enero-diciembre. Pero de acá en adelante, decíamos, la inflación, ponele que no sea 0,78, que sea 1, pero anualizada va a ser mucho menos, ¿se entiende? Entonces, claramente, la tasa de 21,6 es enero-diciembre, pero si uno tomara julio contra julio, te va a dar más parecido a 17 que a 21,2. De modo que atento con la tasa a la que toman créditos de aquí en adelante. Política cambiaria. Muy importante. Lo que ven ahí arriba no es el electroencefalograma de Cristina, sino la diferencia entre el dólar blue, el dólar oficial y el contado con liquidación. Lo que ven en la primera parte del gráfico es hasta que la raya celeste se junta con las otras, existía el cepo. No lo vamos a calificar porque se califica solo el cepo, pero lo que sí se ve es que luego, obviamente, contado con líquido, dólar blue y dólar oficial, caminaron todos más o menos la misma trayectoria. Pero lo más importante del gráfico está al lado. Hasta fin del año 2015, el Banco Central intervenía, lo que ven ahí es la intervención, si compras y vendes, para que el tipo de cambio se mantuviera estable. El cepo no alcanzó a final del mandato de Cristina y hubo que avanzar con la otra variante, que era el dólar futuro, ¿se acuerdan? A la Argentina le costó nada más que 80.000 millones de pesos, una bicoca. Luego, el Banco Central interviene mucho menos en el mercado. ¿Y esto qué nos permite concluir? La conclusión acá es la siguiente. El tipo de cambio que vemos hoy, efectivamente, hoy con un poquito más de temperatura, es un tipo de cambio de equilibrio, es decir, es un tipo de cambio de un mercado libre, en donde el Banco Central interviene poco y en donde básicamente el precio es el que surge de la oferta y la demanda. ¿Con qué aditamento que nos permite pensar que está barato el billete? Con que el equilibrio se da sobre la base de dólares que están entrando que no siempre van a entrar, que son los dólares que entran por la deuda y que entraron por el blanqueo. Y con el aditamento de que el premio que te pagan para quedarte en pesos es extraordinario. Entonces, sí, es cierto, es un tipo de cambio libre, pero atento, que es un tipo de cambio libre con algo que te distorsiona, porque tenés un premio para quedarte en pesos que si sigue así no produce nadie más nada. Porque la leva que está muy alta, ¿se entiende? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto, bueno, algo hablaban los chicos de CREA recién, pero yo lo pongo en contexto de largo plazo. Miren, acá tienen 3 líneas. Una, el tipo de cambio mano a mano con el real. 2, lo que se llama el tipo de cambio real multilateral, o sea, descontado la inflación, cómo evolucionó contra el peso en una salsa, un tuco, que adentro tiene dólar, real, peso chileno, yuan chino, euro, todas las monedas de los países con los que la Argentina comercia, un índice. Y abajo de todo, la línea azul oscuro, es el tipo de cambio mano a mano con el dólar. Entonces, lo que se ve son 2 cosas. Esta era la competitividad del dólar oficial 115, cuando Axel devaluó en el 2014. ¿Se acuerdan? Bueno. Como no tocó más el billete, hasta que se fue, la competitividad se fue de 115 a 74, o sea, la inflación fue mucho más rápido que el dólar, ¿sí? Cuando Alfonso devalúa, Prat-Gay, la competitividad recupera, pero no tanto como el valor que tenía en 2014, y se va de 74 a 103. Y otra vez plancharon el billete. De hecho,
la competitividad de la moneda no se perdió toda al día de hoy, no porque el dólar haya estado bien, sino porque el real se apreció. Cuando asume Macri, todavía estaba Dilma Rousseff en el poder. Después la tiraron por la ventana a Dilma y el real pasó de 4,50 por dólar a 3,20. Entonces, eso le mantuvo la competitividad de nuestro peso. Si no, seríamos todavía menos competitivos de lo que somos hoy. Expresémoslo en números, más fácil. Desde que asumió Mauricio hasta ayer, la devaluación, o sea, el aumento del precio del dólar fue 71%. ¿Cuánto fue la inflación? 65,7. Estamos con el dólar de Cristina, muchachos. Es lo más dos monedas. ¿Se entiende lo que digo? O sea, se perdió toda la devaluación, toda completa. Otro dato más que le importa mucho al sector. Desde que asumió Cristina tomemos 1 de enero del 2008, para que entiendan cómo quedó erosionada la competitividad de sus negocios. El dólar avanzó 427%. Ahora, la inflación fue 8,70%. Se llama aumento de los costos en dólares. Se los presento, acá lo tienen. Básicamente es esto. Claramente, eso representa una necesidad de operar sobre distintos factores que me permitan ganar competitividad que no dependa del tipo de cambio. ¿Por qué? Si dependo del tipo de cambio me pasa esto. Sistemáticamente se retrasa. De hecho, vamos a ver qué pasaba si uno apostaba al dólar en los últimos años. Bien, en términos de gasto público, datos de color, cómo creció la presencia o el peso del gasto público sobre el producto, de 26,6 en 2004 a casi 47% el año pasado. ¿Está mal o está bien que el Estado pese 47% del producto? Depende. Para mí está bien, para otros está mal. El problema no es ese. El problema es qué tipo de servicios te presta el Estado. Porque si vos tenés un Estado que pesa eso, que es enorme, o sea, pagás para la salud, la seguridad y la educación pública, y después tenés que pagar la salud privada, la educación privada y la seguridad privada, es muy difícil ser competitivo porque estás pagando por algo que no obtenés. O sea, tenés un Estado del tamaño de Noruega, económicamente hablando, y servicios de Burundi. Entonces es complicado competir así. Sobre todo porque además la cuenta para pagar esto la financia el 65% de los argentinos, no el 100%. Porque acá hay un 35% de economía en negro. Entonces, acá radica uno de los principales problemas que la Argentina tiene en términos de su desempeño económico. Panorama financiero. Acá vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con sus inversiones. Y quiero tratar de desmistificar algunas cuestiones que me parece interesantes. Esta idea de que el que invierte en dólar gana. Bueno, miren, si yo tenía 10.000 pesos el 1 de enero del 2003, o sea, ya se había producido la devaluación. Hoy, si invertía en acciones, tendría 427.749 pesos, o sea, le gané por 195% de la inflación. Si invertía en bonos, 257.000, en metros cuadrados, 181.000. Si me compraba algo parecido a, un vino que ajusta por inflación, multipliqué por 15, porque la inflación fue eso. Ahora, si invertí en plazo fijo, tendría 52.102 pesos. Y el que compró dólares los vende ahora, ayer, a 16,50, con 70, tendría 49.467 pesos. Horrible la inversión, muchachos, horrible. Aquel que quiere invertir en dólares, lo que puede hacer en todo caso es invertir en bonos dolarizados para cobrar renta. Pero el que pone los billetes, el que entierra los billetes en una caja de seguridad, en una lata de dulce de batata atrás de la heladera, mal negocio. Acá lo tienen. Esto ya no es una devaluación, dos. Esto es un periodo largo. Hubieron varias devaluetas en el camino. Acá está.
Si yo se los muestro desde el año 1983, desde que volvió la democracia, es muchísimo peor. Bolsa y bonos le pasaron el trapo. ¿Defaultearon? Sí. Si te quedaste con la renegociación que te ofreció el Estado, tenés que aguantarlo ahí. Más negocio todavía. Eso es lo que tiene que ver con la de ustedes, el ahorro, la personal. ¿Qué esperamos para lo que resta del año? Primero, ¿habrá recuperación? Bueno, lo que se ve claramente es que el año pasado, que es lo que está acá, en la pancita para abajo, la contracción del producto fue muy severa y obviamente la recuperación sí empezó en el segundo semestre. Lo que pasa es que todavía estaba muy por abajo del 2015. Y este año, hoy, lo que vemos, este es otro tipo de representación, 0,3, que es lo que aumentó respecto de lo que valía el PBI a finales del primer trimestre del año pasado. O sea, poquito. No estamos en recesión, no, pero no sirve ni para hacer un té, el agua esta no toma temperatura. Expectativas de crecimiento, bueno, el FMI lo ve en 2,2 para este año, el Banco Central en 2,6, el Banco Mundial en 2,7 y después el resto de los años en torno a 3 puntos. Miren, si Argentina crece así a fin del 2019, el Producto Bruto por habitante, que es el tamaño de la economía dividido a cada uno de nosotros, que es lo que realmente hay que mirar. Porque el Producto Bruto puede crecer, pero aparte resulta que nace más gente de la que se muere, con lo cual hay un crecimiento de la población. Bueno, si esto crece de este modo, en el 2019, por habitante vamos a estar igual que en el 2011. ¿Se entiende? Lo que hemos desperdiciado, 8 años a la basura. 8 años que no es que el mundo se desplomó. Estoy tomando 2011, ya había pasado la crisis internacional. Vamos a estar en el 2019 igual que en el 2011. Para eso tenemos que crecer a una tasa que todavía no estamos creciendo. Este es el resultado de los errores del pasado. ¿Qué esperamos para el billete? Bien, el mercado está descontando 17,70 para fin de año con una trayectoria que ya tomó un poquito de temperatura. Yo recién no llegué a incluirlo. Terminé un gráfico para que nadie se paspe demasiado. En junio el billete siempre terminó más arriba que a comienzos de mes. Siempre. De hecho, el año pasado se calentó más que ahora el billete. Atentos con lo que se come en el amague, porque el billete capaz que a principios del mes que viene, efecto Cristina, efecto junio, no Cristina, junio. ¿Sí? Estoy tomando 10 años. Sí es cierto que tomó más temperatura que el promedio este año, pero no mucha más temperatura. Importante entenderlo. Lo que sí es cierto es que si vamos a un billete de 17,70 para fin de año, la trayectoria es que todavía le falta un mango para llegar. Un peso le falta para llegar. Entonces, ¿qué hago hoy? Hoy con este número todavía está para quedarse un poquito en renta fija, en LEVAC, el que no quiere arriesgar. Ir buscando renta en dólares, pero no comprando dólares, comprando bonos dolarizados, por favor. Dólar, billete y guardarlo no tiene ningún sentido. O comprando letes, esta colocación que es como la LEVAC, pero en dólares y que encima pagás el tipo de cambio mayorista, a 35, a 60, 90 días. Para mayo del año que viene, mercado B 18,60 y fin del año que viene el mercado B 20,20. Si no hubiera esto el mercado, la LEVAC no la renovaría nadie, porque dirían, si yo espero que la devaluación llegue ya, desarmo la posición en pesos y me voy a billete. ¿Se entiende? Entonces, no hay que esperar un desastre ni una devaluación después de las elecciones, todo eso, humo. Excepto algo. Yo lo decía ayer y hoy leo el diario y digo, no puedo creer. Bueno, excepto cisnes negros. ¿Qué son los cisnes negros? Cisnes negros son eventos cuya probabilidad de ocurrencia es baja, pero que suceden. Bueno, eso pasó todo el año pasado. O sea, el año pasado terminó con una composición global distinta de lo que había empezado. No estaba más Dilma Rousseff, los demócratas perdieron la Casa Blanca, Hollande iba camino a no reelegir, tal cual se bajó y ahora asumió Macron, que hacía un año y medio era desconocido. Perdió Cameron, se tuvo que ir, apareció el Brexit. Matteo Renzi en Italia, o sea,
se fueron 5 o 6 presidentes de las potencias del mundo. Eso sacude. Ahora bien, ¿qué hay por delante? Hay que ver qué pasa con Temer, que parecería que en Brasil tiene la peor popularidad de la historia de un presidente brasileño, pero lo van a cuidar para que llegue y por lo tanto se reacomodó. Vieron que el dólar hizo un salto y la región se movió cuando apareció este audio. No sé si se enteraron de Temer, el presidente brasileño, que casi lo saca del poder, en donde el tipo está medio negociando una coima. Y el otro gran tema es qué pasa con Estados Unidos. Atentos con eso porque la discusión ahí es, ¿qué va a hacer Trump con Corea del Norte? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Si se pudre ahí, se pudre todo. Porque Corea del Norte no es Kuwait, ni Irán. Corea del Norte tampoco entró en guerra nunca con Irán, ¿no? En la última. Corea del Norte es una potencia nuclear, que está en el patio de atrás de China. O sea, que si Trump se le ocurre hacer lío con eso, todo esto tira en la basura de la conferencia y nos vemos viendo cómo buscamos refugios nucleares. Porque se pone fea la cosa, pero fea de verdad. Fea de verdad. Con lo cual, todo esto es, si no sucede nada de esas cosas, hace 3 años el único cisne negro era que Cristina se levantara y no se inventara algo nuevo. Pero hoy el cisne negro, lo que puede pasar, viene de afuera, no lo podemos controlar nosotros. Así que esto es una salvedad importante para hacer. Y finalmente este escenario, mi cebadora de mate se me fue. ¿Dónde está? Se fue, ahí está. Bien, si finalmente este escenario, antes de pasar a lo de valor agregado, que es muy importante para que lo pensemos juntos. Miren, acá tenemos 3 escenarios que tienen que ver con la posibilidad de si ustedes quieren invertir en bonos o no, y estos 3 dibujos son súper importantes. Gracias, Negra. Escenario 1, pesimista. Argentina sigue tomando deuda como está tomando. Toma deuda porque no tiene otra, porque para pagar el déficit o tomás deuda o imprimís billete, o alguien no cobra su sueldo, así que piden prestado. Ahora, si Argentina no reduce el déficit, el costo del financiamiento sigue siendo el que es, y la economía no crece, vamos a deber casi un PBI entero en 5 años, en 4 años y medio. Si esto pasa, muchachos, a los botes. Vamos de vuelta al Club del Trueque. Escenario 2. Argentina crece 2,5 puntos de promedio, despacito, pero reduce de a medio punto por año el déficit. Aún con este costo de financiamiento, dentro de 5 años vamos a deber más o menos 75 puntos del producto. Hoy recuerden que lo bueno que dejó el gobierno anterior es que el nivel de deuda es bajo respecto al PBI. Esto es Argentina camino al desarrollo, claramente. Porque es un bajo nivel de endeudamiento para un nivel de crecimiento razonable. Y si Argentina se mete en el sendero que te cuenta el gobierno, es este. O sea, 3,5% de producto creciendo y bajando 1 punto al año el déficit. Si eso pasa, el que sea presidente en el 2021 se postula para emperador de América Latina y gana caminando, porque eso es Argentina potencia, para ese crecimiento con ese nivel de deuda. Esto es importante entenderlo porque si nos vemos el año que viene o el otro, lo vamos a volver a mirar. Y depende de cuáles sean las probabilidades de cada uno de los escenarios, yo les voy a decir, miren, vayan comprándose un bote para huir en una chalupa o desarmen cartera de inversión vinculada a deuda argentina. Vamos a seguir ahora con lo que para mí es súper importante, que tiene que ver con el final de las percepciones, que es déficit fiscal 4,2, PBI creciendo 2,4, esto es lo que vemos nosotros, tipo de cambio 17,70, inflación 21,3. Bien, esto es lo que hace a la economía del presente. Las claves de lo que viene, las claves para mí centrales del desarrollo de la Argentina, tienen que ver centralmente con los procesos que hacen a agregar valor. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hablar de valor agregado? ¿Cómo hablar de valor agregado? A ver, ahí está. ¿Cómo hablar de valor agregado sin hablar de la actividad de ustedes? Entonces, los invito a que nos saquemos el sombrero de la coyuntura y pensemos en la dinámica de nuestros negocios, pero sin pensar en nuestros negocios. Pensemos en algo que nos gusta a todos, que es
irnos de vacaciones, ¿sí? ¿Qué pasa en Argentina cuando el dólar está caro? ¿A dónde nos vamos de vacaciones? A Mar del Plata. Te sacas una foto con el lobo marino, te puedes ir a Carlos Paz también, pero básicamente Argentina, Mar del Plata, la costa, fantástico. ¿Qué te da Mar del Plata? Y medio ventoso, frío y sobre todo no te resuelve muchas cosas. Por ejemplo, si te vas a tomar una Coca-Cola enfrente del Hotel Provincial y querés pagar con tarjeta de débito, te dicen no anda el postnet. Me decís, flaco, pero hace 2 años que no anda el postnet. Estamos con el tema de la importación de los repuestos, está complicado. Bueno, está bien. Te complican la cosa, no te la resuelven. Entonces, cuando el dólar se pone un poquito más barato, ¿a dónde nos vamos los argentinos? A Brasil, efectivamente. No ofrece mucho más que Mar del Plata, pero el agua está calentita, te podés poner el zunga que tanto te gusta, si tu mujer te deja. La pasás un poco mejor, arena y, sobre todo, la caipirinha en la orilla que te podés tomar y la podés pagar con tarjeta de débito ahí en la orilla del mar. Ahora, cuando el dólar se pone un poquito más barato, ¿a dónde nos vamos los argentinos? 2 destinos. Uno, el que siempre sueñan, sobre todo las damas, y esto es París. Hablemos un poco de París, hagamos un punto acá. ¿Quién de los que está presente fue en los últimos 5 años a París? Que levante la mano. Anímense, ¿qué son? Monotributistas sociales acá. Dejate de joder. Todos miran para abajo. Yo no fui. Levanten nuevamente la mano, por favor. Bien. Señora, usted. Bien. ¿En qué año fue? Hace 4 años. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Florencia. Muy bien. Y dígame, te pido que no me cagues el ejemplo, por favor. Bien. Así que, seguime. ¿Fuiste a la Torre Eiffel? Bueno, vamos todavía. Cuando fuiste a la Torre Eiffel, y alguien que va a la Torre Eiffel, decime, ¿se te ocurrió hacer la cuenta de cuántos pesos costaba la entrada en euro para ver si estaba caro o estaba barato? En pedo. Bien, fantástico. Gracias. Gracias por participar. El comportamiento de Florencia es equivalente al comportamiento del 88% de los seres humanos. Es decir, cuando estás en París, no vas a estar haciendo la cuenta, o sea, sos un parisino más. Gastás, después volvés, agarrás el resumen de la tarjeta de crédito y te duele todo, pero no importa, estás en París. ¿Y por qué? Porque agregan valor. Porque lo que te venden es un sueño construido a lo largo de los años, una historia. Entonces, cuando vas a París, gastás lo que tenés que gastar. París no recibe más o menos turistas, depende de lo que vale el euro. Recibe turistas, porque agrega valor. Del mismo modo que Alemania paga mejores sueldos que España, porque es más productivo y ambos tienen euros. Vamos a otro ejemplo de valor agregado. Disney. A ver, ¿quién de acá fue a Disney? Monotributistas sociales, amigos míos. Que levanten la mano. Florencia, que estuvo en todos lados. Muy bien. ¿Quién más estuvo? Qué poca gente que fue a Disney. El señor del fondo fue a Disney. Levanta poquito la mano. Levanta la mano el otro. Se empiezan a animar de a poco. Qué lindo. Muy bien. Bien. Recordarán, cuando fueron a Disney, que hay 3 o 4 cosas que son valor agregado en estado puro. La primera es que cuando llegas ahora te venden esa pulserita de goma para pagar, ¿sí? En vez de pagar con la tarjeta, entras en Disney y te dan como una pulsera de goma. Y entonces cuando vas a agarpar, tic, y se la dan a los pibes también. Entonces, ¿viste? Quiero una remera, sí, le decís la S de sí a los pibes y van corriendo y hacen tic, y juegan tic, y después te rompen el cuerpo, no importa. Es muy divertido, sí. Bien, son especialistas. Entrás a caminar por las calles de Disney y querés comer esos helados de mini que valen $8, que vos decís, ¿por qué estoy comiendo 6 helados por día? No importa, comés un montón y de pronto te metés en el juego de Hombres de Negro. ¿Se acuerdan la película Hombres de Negro? Tiene 3 versiones, la última tiene como 7 años. Sigue el juego ahí. Salís del juego de Hombres de Negro y te espera una foto de este chabón. ¿Que quién es? Will Smith. ¿Es un cantante? ¿Es un rapero? No, es una marca global a la que todos le creemos. Entonces, en ese momento, cuando salís del juego, salís a la calle. No, ¿a dónde te deposita la salida del juego? En un mini shopping de Hombres de Negro. Y estás como drogado de consumo y necesitas algo de Hombres de Negro. Y yo decía a la gringa, a mi mujer, le digo, escúchame, necesito algo. Pero me dice, flaco, hace 7 años que no está esa película, es una pavada, necesito algo. Entonces yo me clavé, tac,
la taza de Hombre de Negro. Un boludo completo, ¿eh? Estaba con la taza por todos lados, no sabía dónde guardar la taza, no importa. Ahora ya lo mejoraron eso, entonces la alternativa que te ofrecen es que te dejan todas las boludeces que compras y las retiras todas al final. O sea, ni tenés idea de lo que compraste. Pero estás con la pulserita como loco, no pasa nada. Pero vamos a la mejor expresión de valor agregado que yo conozco, que no está en Disney, sino que está en Universal. Habrán ido a Harry Potter. Maravilloso. ¿Conocen? Bueno, los que no fueron los invito a que vayan, saquen los pasajes en 50 cuotas que ahora está disponible. El dólar es como comprar dólar futuro hoy en cuotas, así que está bueno. Gran momento para sacar pasaje. Harry Potter no es un juego, es una mini ciudad Harry Potteresca. ¿Conocen la historia de Harry Potter? 8 películas. Bien. No es que estás como drogado de consumo, flotás. Es una cosa que... Los juegos son buenísimos, hay como una cerveza que no es cerveza que tomás y es dulce, es rica, los chicos toman. Hay un dragón que saca como un fuego, Florencia se lo acuerda todo como si hubiera estado ayer. Divino, mira, dice, asiente con la cabeza. Bien, a la salida del juego más importante, que es el de Harry Potter, es como, no es 3D, es 4D, es como una taza que se mueve, una historia, te movés, pero aparte tenés lentes 3D. Bueno, es genial. Genial. A la salida del juego te encontrás con, obviamente, el shopping, y si no te invocaron en el shopping, hay un carrito. Un carrito que está manejado por chiquilines en Disney y en Universal. Vos no escuchás chicos llorando, esto es literal, no hay chicos llorando. Y además, los que te venden cosas son todos agentes del demonio, claramente entrenados por Satán para que ante cualquier situación ellos están así. Sonríen. No importa lo que te esté gastando vos, no es que no te ayudan con un bueno, ya está, nunca. Entonces yo llegué a la salida del momento ese de Harry Potter y les voy a contar una infidencia. Asoma la puntita de lo que les voy a mostrar. Diego Latorre, no te pongas contento. Y en ese momento yo fui, la última vez que fui a Disney, fui con la gringa que es mi mujer, la tercera. Y tengo 3 pibes, uno de cada madre. Entonces... El Germo me dijo, escúchame, guacho, fuiste con las otras 2, ahora ponete con la varita, porque imagínate, tienen las otras, te tienen que tener. Bueno, comprar la varita, no había discusión, había que comprar la varita. Aparte los chicos, papi, la varita. Bien, y apareció esto. La varita de Harry Potter. ¿Qué es esto? Esto es un pedazo de plástico inyectado que viene en 2 versiones. La normal y la que me hicieron comprar a mí. Puntita mágica. Bien. Ahora sí, no vamos a hacer ninguna alusión al amigo Diego Latorre, pero ¿qué representa esto? Primero representa que yo tengo que seguir yendo a terapia porque no compré una, no compré 2, no compré 3. Después de la tercera, mi mujer me dice, escúchame, ¿no le vas a comprar a mi ahijada? A tu ahijada. A la otra le compraste, te castigan con el ex matrimonio y bueno, una más. No. Y también una para mí. Digo, ¿vos para qué quieres una varita? 5 me compré. Decí que choreo en la conferencia con esto, si no, no la recupero más. Claro. ¿Sabes que lo pienso? Eso lo dejaba para aquí. Bien. Esto es plástico inyectado. $44 cada pedazo de plástico inyectado. ¡Mierda! $220 me gasté en 5 de estas. Yo la dejo para que ustedes... no te vayas a entusiasmar, ¿eh? ¿Viste que ahora? Yo a Natacha la conozco. No mucho. Sí. Bien. ¿Por qué invertimos en eso? Porque es una expresión de valor agregado. Por eso confían en Class, que auspicia este momento. No, pero porque de verdad te vienen lavando el cerebro, no Class, sino justamente la industria de la cultura, del cine, para que en algún momento vos digas, nos tenemos que ir a tomar el avión, faltan 5 minutos, o me voy con la varita de Harry Potter en una escoba, para que en algún momento vos digas, efectivamente, quiero la varita de Harry Potter. ¿Es eso o te separas 3 veces y te hacen comprar todo? La cuestión es que eso es una expresión de valor agregado. No dependen del dólar barato, caro para vender varitas.
Pero invirtieron durante mucho tiempo. Yo la primera vez que fui a Disney fui en el año 81. Estaban construyendo Epcot Center. Nosotros teníamos en Buenos Aires el Little Park. ¿Se acuerdan del Little Park? Después vino Interama. Cerró el Little Park, cerró Interama. Después abrió el Parque de la Costa. Los muñecos esos no se bañan hace 6 meses. Están esperando la llegada del segundo semestre para bañarse. Estos tipos abrieron, no un parque, no 2, tienen 10 parques más los parques de agua, más. De un lado agregan valor, del otro lado pedimos privilegios. De un lado agregan valor, del otro pedimos privilegios. Bueno, Argentina es una 33ª parte de la economía de Estados Unidos. Vamos a cerrar con lo siguiente, permítanme un ratito más, que es un ejemplo más de valor agregado. De un lado, una empresa que invierte 0 en publicidad, deja que otros usen su tecnología y brinda sus actualizaciones gratuitas a los usuarios. Del otro lado, una empresa o otras empresas que gastan $2.000 millones en publicidad, protegen cuidadosamente sus innovaciones y cobran por nuevas versiones cada año. Ahora bien, una empresa se llama Tesla y la otra empresa se llama Ford, General Motors y BMW. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando, Tesla no patenta nada. Lo que inventa, lo deja. Y le regala la actualización de los productos a sus usuarios. Del otro lado, BMW, General Motors y Ford patentan todo. Y no le regalan la actualización a nadie. Bueno, la diferencia la encuentran acá. Un auto, la capitalización bursátil de Tesla es de $60.700 millones. Ford vale 51.000 millones. Perdón, Ford vale 44.000 millones y General Motors vale 51.000 millones. Vamos con el siguiente ejemplo para que quede más claro. ¿Cuántos autos vendió Tesla en el primer trimestre del año? 25.000. ¿Saben cuántos vendió Chrysler, que vale menos que Tesla? 2.500.000 autos. Uno agrega valor y el otro agrega, pero de un modo distinto, está mirando el pasado. Y esto nos lleva a pensar efectivamente que el progreso es el hijo del esfuerzo. Vamos a saltar toda la parte de futuro, porque si no, el futuro les queda a ustedes y a mí no me queda el avión, pero nos vamos a quedarnos con una reflexión final que yo los invito a que compartamos. Todo muy lindo, les iba a contar cuánto iban a vivir, todos iban a vivir como 200 años, lo cual es complicado, si te casás una vez cada 7 años, es como súper caro. Bien, permítame compartir con ustedes una reflexión que es central. Y es una parábola que tiene que ver con el valor agregado, que es central para el valor agregado. Para agregar valor hay que entender que el progreso es el hijo del esfuerzo. Y en el campo lo saben perfectamente bien. Ahora, esforzarse solamente no alcanza. Hay que esforzarse premiando a los que saben, y los que saben no siempre son uno mismo, sino modelos de negocio nuevos. Veíamos el caso de Tesla contra el caso de BMW, Ford y General Motors. Hay que entender que muchas veces el progreso nos invita, nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Y por eso comparto esta parábola con ustedes. En el siglo XVI, en el invierno, un crudo invierno, había un monje que peregrinaba en el norte de Europa con su aprendiz. El monje peregrinaba y se dio cuenta que esa noche iba a ser muy difícil seguir la peregrinación y decide ir a un pueblo para pasar la noche. Junto con su aprendiz golpean la puerta de una casa muy humilde y abre la puerta el jefe de la familia. Recibe al monje, que era como ver al papa en ese momento. Por supuesto, lo hace pasar junto con el aprendiz y lo invita a cenar. Al momento de la cena, se sientan una pequeña niña de 2 años, el niño de 5, la mujer y el padre de familia, junto con el monje y con el aprendiz. Cuando estaba promediando la cena, el monje le pregunta al jefe de familia: discúlpeme, buen hombre, ¿de qué viven ustedes? Y el jefe de familia le contesta: vivimos de una vaca. ¿Cómo? ¿De una vaca? Claro, nuestra vaca nos da leche, con la leche hacemos un poco de queso, algo vendemos en el mercado que nos permite comprar este mendrugo de pan y de ese modo vivimos bien. Habían cenado solo leche, queso y un mendrugo de pan. Se van a dormir, el monje y el aprendiz se alojan al establo junto con la vaca, que era obviamente su único sustento. Al momento de partir,
el monje se despierta antes y a las 3 de la mañana le dice al aprendiz, hora de que nos vayamos. Qué temprano, hora de partir. Pero antes, mi querido aprendiz, tienes que matar la vaca. ¿Cómo? Tienes que matar la vaca. Por supuesto, el aprendiz no discutió con el monje absolutamente nada, porque no era momento de discutir nada. Agarró la vaca y la tiró por el barranco, se hizo mierda la vaca en el fondo del barranco, no más vaca. Muy bien. Desaparecieron en la noche cerrada de invierno allí en el norte de Europa. El aprendiz se quedó realmente consternado porque le había sacado el alimento de la boca de esos niños. Y quedó con mucha culpa. Pasaron los años, murió el monje, el aprendiz se convirtió en monje y volvió al pueblo. Cuando llegó, fue a la casa humilde y encontró que había un petit hotel. Golpeó la puerta y atendió el jefe de familia que ahora era ese pequeño niño. Pero que había sido ese pequeño niño que ahora tenía 25 años. Cuando abrió la puerta le preguntó, le dijo, discúlpeme, quiero saber si esta es la casa, porque acá antes había una casa muy humilde. Sí, esta es aquella casa. Discúlpeme, pero ¿qué pasó? Mire, hace 20 años pasó un monje junto con su aprendiz en la mitad de una noche cerrada de un invierno frío. Y al irse el monje desapareció junto con su aprendiz y perdimos la vaca. Y en ese momento realmente nos preocupamos un montón. Pero con el correr de los días nos dimos cuenta que los suelos alrededor de nuestra finca eran fértiles y sembramos y cosechamos. Ahorramos un poco y sembramos más y cosechamos más. Y con el producto de la cosecha compramos una vaca. Con el producto de la vaca compramos otra y tuvimos 10 cabezas de ganado y una finca próspera. Finalmente nos dimos cuenta que no había ningún petit hotel en el pueblo. Ahorramos un poco más y construimos el único petit hotel del pueblo. ¿Cuál es la conclusión de esta parábola? La conclusión es que por más que muchas veces creamos que estamos lo suficientemente bien, el desafío de cada uno de nosotros y de nuestra querida Argentina es que para estar definitivamente mejor nos animemos a matar nuestra propia vaca. Muchas gracias.